Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Ciencia mundana, claro que sí. Alfredo Caro Maldonado es biólogo con máster y curso de doctorado en inmunología, doctorado en muerte celular, postdoctoral en inmunología y metabolismo. Desde hace unos años lleva una plataforma de divulgación científica que se llama Ciencia Mundana. Acercaos a ese blog. Tiene un larguísimo currículum y aunque hoy íbamos a hablar de física, la actualidad del proceso de vacunación y las dudas que asaltan a muchos y a muchas van a ser los protagonistas de nuestra charla semanal. Lo que pasa es que hace muchísimo que no nos veíamos, ¿verdad, Alfredo? Verdad, hola, Gabón. Gabón. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿no?, sobre las vacunas, porque yo creo que la última vez que hablamos casi ni habían empezado el proceso, ¿no? Exacto, habíamos hablado algunas cuestiones del COVID, pero no habíamos hablado de la vacunación. Y un poco era también para relajar un poco. Pero creo que sí, que toca un poco hablar de vacunas, qué son, cuántas hay, cómo funcionan, etcétera. Sí, ¿no? porque hoy leíamos un artículo larguísimo en El País sobre el nacionalismo y las vacunas. Uf. Era larguísimo. Pues. Y hablaba precisamente de eso, ¿no? De lo que le ha costado a AstraZeneca, por ejemplo, a esa vacuna, ese nacionalismo, ¿no? No sé si es cierto o no es cierto, si la vacuna de AstraZeneca, ahora parece ser que en Alemania han decidido que también a los mayores de 65 se la van a volver a dar, no sé. Cuéntanos, vete contándonos. Vale. Y vamos desgranando un poquito todo este asunto, que es complicado. Y yo creo que lo que ahora mismo está preocupando más a la gente, donde más llegan más preguntas, es qué pasa cuando nos vacunemos. ¿Qué les pasa a los que se vacunan y qué pasa cuando nos vacunemos una buena parte de la sociedad? Y para eso hay que entender que las vacunas son fármacos biológicos que lo que intentan imitar es una infección. Entonces, claro, no podemos producir la infección, porque si no producimos la enfermedad. Entonces, lo que hacemos con las vacunas es intentar imitar esa infección. Cuanto más se parezca a la infección, más fuerte será tanto la respuesta de nuestro sistema inmunitario como la memoria. La próxima vez que llegue esa infección, pues la reconocerá. ¿Qué pasa? Que eso hace que juguemos en ese equilibrio inestable para que no haya efectos secundarios ni enfermedad, pues no pueden ser muy fuertes, digamos. Pero a la vez, si son muy flojas, pues no hay memoria y o no funcionan o funcionan mal o poca memoria. Entonces, muchas veces lo que se ha utilizado es atacar las partes, digamos, indirectas. Por ejemplo, si pensamos en la vacuna de la difteria, que se da a los niños, en realidad no es una vacuna que esté previniendo la infección. Lo que previene es la enfermedad, o sea, que la toxina haga efecto. ¿Qué pasa? Que eso hace que los niños, todas las personas no seamos inmunes a la bacteria de la difteria. Y entonces no hay inmunidad de grupo. Uno de los mitos de las vacunas es la inmunidad de grupo, y es un mito. Es un mito que se ha utilizado de buena fe, para intentar convencer a toda la sociedad de que las vacunas no solo te sirven a ti cuando te la pones, sino que sirven al resto, ¿no? Porque tú proteges al resto a no contagiarte y no ser contagioso. El problema es que eso es un mito, que no siempre es así, no siempre se produce la inmunidad de rebaño. Y probablemente con las vacunas contra el SARS, no van a ser esterilizantes, o sea, no van a prevenir la infección por SARS-CoV-2. Están previniendo, y muy bien, sorprendentemente bien, no creo que ningún inmunólogo se hubiera esperado que realmente funcionaran como están funcionando, previenen muy bien la enfermedad, la muerte, los ingresos hospitalarios, etcétera. Y las pruebas de Israel son muy obvias, y las residencias en Asturias también hay algunos datos allá ahí preliminares, o sea que están funcionando muy bien, no solo los ensayos clínicos. Pero no, ni sabemos, o casi sí, sabemos que no pueden ser esterilizantes, no van a prevenir totalmente la infección. Y eso tiene consecuencias sanitarias, sociales, económicas importantes. Y eso hay que decirlo a la cara. ¿Vale? Eso es una de las primeras cosas que tenemos que no tener estamos claro. diciendo, imagino. No se está diciendo. Hay confusión. Claro, eso no quiere decir que la vacuna sea inútil. No, que para nada. Que tenga efectos secundarios o que no graves, sino que tenemos que seguir cuidando al resto. Entonces, imaginamos una trabajadora de asistencia a domicilio, pues que se vacuna, y no se le puede decir a esta trabajadora que ya los planes de prevención de riesgos laborales ya no hacen falta.
Pues sí, hacen falta tanto para la persona cuidada como la persona cuidadora. Sí, hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Hemos escuchado más de una vez que la mascarilla no nos la vamos a quitar No. aunque nos vacunemos. No la vamos. Bueno, otra cosa será la mascarilla y las medidas de prevención, de distancia, no sé qué, eso, bueno, veremos la incidencia y probablemente, aunque no sea esterilizante, en el sentido de que vamos a tener ese virus por ahí en nuestro cuerpo, sí que va a bajar mucho la carga viral y por tanto esos supercontagiadores, esas personas que transmiten muchísimos virus, pues va a bajar muchísimo, ¿no? Entonces, con las medidas que se han tomado más o menos acertadas y con la prevención y con las vacunas, probablemente vamos a llegar a un estado de una incidencia muchísimo más baja que nos va a permitir relajar mucho las medidas, sobre todo sociales, ¿no? En el trabajo es otra cuestión. Pero bueno, por ahí va la cosa. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar de esas vacunas, como decíamos, ese asunto del nacionalismo y esas cosas. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, hay dos, en realidad hay dos tipos de vacunas. Sí. Están las de RNA y las de virus modificados. Las de AstraZeneca, que antes se llamaba Oxford y de pronto, que solamente Oxford ha desaparecido del apellido, la Sputnik 5 rusa, la Johnson & Johnson que se aprobó ayer de urgencia por la FDA en Estados Unidos, y la Soberana de Cuba, son vacunas que o están ya aprobadas o están casi aprobadas. Las de virus modificados son muy parecidas. Utilizan virus, ya sea nuestros, ya sea de chimpancés, como la de AstraZeneca, que al que le han puesto una especie de capucha, y esa capucha es la proteína espina del coronavirus ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, al hacer eso y al pinchar una intramuscular, pues todo nuestro sistema inmunitario va a reconocer, primero, aquí hay algo malo, algo potencialmente peligroso, y además tiene un carnet de identidad, esa capucha tiene ese carnet que lo voy a etiquetar para que en el futuro, si lo veo otra vez, lo ataque inmediatamente. Ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Genera eso que se llama memoria. Entonces, bueno, está funcionando, ya he dicho, muy bien. Estamos hablando de entre el 60 y el 80% de eficacia en los síntomas, tal. Pero es curioso, es la ausencia total de colaboración entre naciones o entre regiones, más que naciones son regiones, y que, por ejemplo, la Sputnik no esté aprobada en Europa, ¿no? Cuando es una estructura muy parecida, ¿no? Y que haya toda esa sospecha, eso no me salía. Hay una sospecha continua, ¿no? Que estará haciendo Putin, rusa, ¿no? Claro, es Putin, no sé qué, la hija, y para aquí, para allá. Pero es curioso porque, bueno, van los de la Agencia Europea del Medicamento para allá, recogen los datos, ven que son majos, pero no sé muy bien por qué Rusia no pide que la apruebe la Agencia de Medicamento. AstraZeneca coge elementos en su desarrollo, elementos de la Sputnik y la incorpora a la suya porque, pues, no sé si es un adyuvante, no me he enterado muy bien qué ha sido. El caso es que está clarísimo que esas sospechas no han impedido, por ejemplo, que Lufthansa flete aviones charter a Rusia para que los ricos alemanes vayan a vacunarse a Rusia, ¿no? Para eso no hay problema. ¿no? De la Sputnik. Para eso no hay problema. ¿Y un gobierno qué puede hacer con eso? Digo, me pregunto, no sé. Bueno, el gobierno lo que puede hacer... Claro, no sé, Merkel tiene que estar mosqueada. Claro, está haciéndole la competencia a los europeos, porque evidentemente el problema aquí es de quién se llevan los méritos, de quién se lleva el dinero, hay mucha geoestrategia, hay mucha geopolítica ahí, y va en detrimento de la salud de las poblaciones en general, obviamente, porque el contrato de AstraZeneca y cómo ha lidiado la Comisión Europea con el contrato con AstraZeneca es vergonzoso, ¿no? Le hemos adelantado 300 y pico millones de junio y septiembre. Y luego ha hecho lo que le ha dado la gana. Pues está haciendo lo que le ha dado la gana, ¿no? No va a cumplir ni uno solo de los objetivos, ni uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque está mandando las vacunas para Israel, que las paga muchísimo mejor. Muchísimo más caras. Al mejor portador. Y que se las da solo a los israelíes, no a los palestinos. Sí, eso es un tema, bueno. Porque hablaremos de eso también algún día. Estaría interesante, no me quiero meter ahí. Pero lo que no puede ser es que no exista ninguna cláusula que obligue a AstraZeneca a cumplir con los plazos, que AstraZeneca posea en exclusiva la patente. La vacuna de AstraZeneca no es difícil de producir. Las vacunas de RNA de Pfizer y Moderna que vienen de Estados Unidos son más complicadas, ¿no? Son más complicadas, no imposibles,
pero son más complicadas. Pongamos ahí, ¿vale? Un paréntesis en el sentido de, bueno, no voy a poner todas las cartas sobre la mesa, pero la de AstraZeneca, las de virus, son bastante fáciles de fabricar porque son muy parecidas a otras. Y tenemos la infraestructura en el resto de Europa para fabricar esa vacuna. ¿Por qué no se está fabricando? Esa pregunta, ¿por qué no hay transparencia en los contratos? ¿Por qué la patente no se ha suspendido como se ha suspendido en otras ocasiones patentes que eran en cuestiones de... Legalmente se puede suspender una patente cuando hemos adelantado millones de euros, cuando estas vacunas, tanto históricamente, desde el punto de vista de la tecnología detrás de esa vacuna, viene de financiación pública, como esta vacuna tiene mucha financiación pública y existen los mecanismos legales y la necesidad imperiosa, por supuesto, de que se libere esta patente para que las empresas, por supuesto, con todos los controles de la Agencia de Medicamentos, para que sean de calidad, por supuesto, se pongan a fabricar esta vacuna en masa, que se prioricen y que, o sea, lo que no puede ser es que Unión Europea y Estados Unidos acumulen la reserva de 5 veces su población en vacunas y el resto del mundo no. Eso es otro escándalo más, ¿no? con este tema. Seguimos con las otras 2 vacunas, ¿no? Has dicho que dejabas a un lado Pfizer y... Sí, las otras, Johnson & Johnson se aprueba ayer. Pero tiene que pasar todavía por Europa, ¿no? Tiene que pasar por Europa, se va a aprobar rapidísimo, es solo una inyección, es bastante interesante. Menos complicado para hacer sí. la vacunación generalizada, ¿no? Que nos está costando. Estamos a la cola en Euskadi. Estamos a la cola, pero aquí hay dos temas, sí. Yo soy, claro, hay mucha también sospechas ahí, el tema de las corruptelas, el tema de cómo se está haciendo la gestión de la campaña de vacunación. Yo no lo echaría en la cuestión de qué porcentaje estamos a la cola, ¿no? Pues las administraciones tienen parte de culpa. Lo que sí la tienen son los poderes políticos, porque lo que hace falta es más vacunas, ¿no? Y nadie está poniendo el acento en producir más vacunas. En la cuestión del caos, a la hora de si cuántos mayores de 100 años hay, si hay 1.200, si hay 600, no saber eso. Más allá de eso... Pero eso también tiene bastante sentido. Lo voy a decir yo porque vivo con una persona mayor. Vive ahora conmigo, pero hasta hace igual menos tiempo no estaba viviendo conmigo. Entonces, yo creo que tiene un poquito más de sentido que al final hay parte de nuestra responsabilidad también de, bueno, pues de actualizar las tarjetas de Osakidetza, por ejemplo, ¿no? Y actualizar tu médico de cabecera. Exacto. Y sobre todo cuando estamos hablando de cuidados. Ya no te digo en residencias, pero sí cuando estamos hablando de cuidados de personas mayores, ¿no? Exacto. O sea, que eso es que no me parece ninguna locura, me parece una minucia. Exacto, nos hemos vuelto locos con eso y a mí me ha parecido... Con el concejal se ha colado, con este tema de los números, no sé qué, nos estamos perdiendo en eso. Lo importante, por ejemplo, es con las pocas vacunas que hay, yo sé, ciencia cierta, porque lo he visto estas semanas, que están vacunando a todo el personal de determinados centros de investigación, aunque estén delante de un ordenador. No solo están vacunando a todo el personal sanitario, esté o no esté al frente, también están vacunando a todo el personal de centros de investigación con 20 y tantos años, con vacunas de RNA, simplemente porque están asociados a un centro hospitalario. Eso no es de recibo. ¿Y por qué pasa eso? No pasa por desidia, no pasa por incompetencia, pasa porque estructuralmente no existen los mecanismos para organizar bien eso. Porque no saben, mi abuela la vacunaron el otro día, pero antes ha pasado mucha gente que no tenía joven, porque cómo está organizado por el tema de las temperaturas, la logística, porque no se ha ordenado bien la logística, porque no tenemos una atención primaria fuerte, porque no hay una organización fuerte, y eso ha hecho que, bueno, si tengo 1.000 vacunas que me han llegado hasta el centro hospitalario, las voy a gastar todas, y las voy a gastar con quien esté ahí. Y hay mucha gente joven vacunada, y eso es injusto cuando hay escasez de vacunas, y eso está pasando, ¿no? Pero lo más importante es que no se están produciendo las que se podrían producir, ¿no? Eso es. ¿Y qué empresas? ¿Habría empresas en Euskal Herria, te suena, de alguna que tendría capacidad de producir? Hay una empresa gallega por ahí, ¿no? En Euskal Herria yo creo, y a lo mejor me pillo, no estoy seguro, pero yo creo que en Iruña sí hay. Hay alguna farmacéutica en Iruña que creo que tiene capacidad de producir vacunas. Desde luego en Madrid hay un par, eso seguro. Sí, y en Barcelona hay otro par.
Y en Galicia también parece que había una, ¿no? En el tema de nombres de empresas con capacidad de fabricarlas, eso ya es más complejo. Ahí me pierdo yo. Nos perdemos todos, ¿no? A mí me pierdo yo, ¿no? Hay una pregunta que me hacían el otro día, que no quiero que se me olvide, un poco hablando también de la gente que tiene dudas con el tema de las vacunas, es el tema de por qué se han desarrollado tan rápido, ¿no? Y tiene que ver con lo que estoy hablando. Tiene que ver con dinero, ¿no? Sí, es con verdad. Que se ha puesto muchísimo dinero en un momento sí, concreto para algo muy concreto. Pero solo para una parte de la fabricación. Claro. O sea, hay dos partes en el desarrollo de una vacuna. La parte, digamos, molecular, la de fabricar la vacuna en sí, que eso tiene muchos años o décadas. Para las de virus modificados tiene décadas, para las de ARN tienen años. Y ya hay bastantes ensayos clínicos, por ejemplo, con las de ARN, para otras cosas. Entonces ha sido un poco como copiar la receta y hacerla. O sea, ya estaba esa infraestructura ahí. ¿Dónde ha sido importante? O sea, por eso se hace, y por eso dicen que si hay una variante nueva se puede hacer rápidamente una variante de la vacuna. Donde se ha acelerado por el dinero ha sido, por poner mucho dinero, ha sido en la parte de los ensayos. Claro. ¿No? Porque hay muchísimo dinero puesto para que haya más personas que participen en los ensayos, más personal, etcétera, etcétera. Y hay una parte interesante, por ejemplo, en AstraZeneca, que es, sí, yo acelero mucho los ensayos y hacemos una aprobación express si a mí me quitáis el marrón de encargarme de los efectos secundarios posibles. Si la vacuna en un Pfizer 3 tiene un 10% de efectos secundarios leves, pero lo mandamos a la población, por eso la duda de vacunar con más de 55 años, y hay efectos secundarios graves, y hay denuncias, como ha habido con muchos medicamentos, la responsabilidad no es mía, dice AstraZeneca. La responsabilidad y quien va a pagar la multa va a ser la Comisión Europea. Así se acelera porque la empresa está protegida por todas partes. Por todas partes. Dice, bueno, ya me están adelantando el dinero. Ya me están pagando no solo las inversiones iniciales y además me quitan el necesitar ir pasito a pasito para evitar que haya efectos secundarios graves, pues entonces se ha corrido muchísimo por ese sentido. Con esto quiero decir, no quiero decir que estas vacunas puedan tener efectos secundarios. Ya se hizo los ensayos clínicos en cientos de miles de personas, ahora ya millones de personas vacunadas y no ha habido más fiebres, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, somnolencia, cosas, bueno, el de la ETHER, todas están produciendo esos síntomas, vas a pasar un par de días malos, ¿no? Y ya está. O sea, no hay más y no está habiendo ninguno. Y yo de verdad que os diría, si hubiera visto cualquier sospecha seria, hubo algún brote, hubo una serie de ancianos en Noruega, creo, que murieron, pero estaban muy mal y se había equivocado, o sea, no tendrían que haberlo vacunado porque estaban muy mal. Y ahora mismo en los protocolos de vacunación no están vacunando a personas que están con problemas de salud serios porque podría ser muy negativo, ¿no? Uh-huh. O sea que no hay. Y otro tema que está la gente con el tema de bueno, ¿qué hacemos cuando hacemos un pasaporte o no hacemos un pasaporte? A ver, yo no sé si un pasaporte. Aquí tenemos discusión, Alfredo y yo, la hemos tenido antes, así que vamos a hablar. Yo no sé si un pasaporte, pero sí es cierto que creo que tiene que ver con una responsabilidad individual, pero también con una responsabilidad social. Entonces, bueno, incentivar de alguna manera a la persona. Yo no pienso que se deba obligar a nadie a vacunarse. En eso te doy toda la razón. Pero incentivar de alguna manera a las personas que se vacunan, pues sí me parece, ¿no? ¿Tú piensas que no? Yo pienso que no. Porque más allá de la teoría, uh-huh, está la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, en el Estado español no existe sanidad universal. Exactamente. Está la realidad de que los alemanes ricos se pueden ir a Rusia a vacunarse y después se pueden ir a La Palma y porque son ricos y tienen ese pasaporte, lo han comprado así, se van a Palma, pero es que a nivel epidemiológico está claro que no sabemos si ellos son contagiosos. Entonces llegan a Palma de Mallorca de vacaciones porque se han vacunado en Rusia este verano y tenemos a muchísima gente sin vacunar en Palma de Mallorca. Esa gente puede ser contagiosa. Esas trabajadoras de los aviones, esas trabajadoras de los hoteles, uh-huh, esas camareras, ¿no? Esa gente puede ser no estar vacunada o no
estar protegida por la vacunación, porque no es 100% la protección, ¿vale? Entonces, ante esa situación de desprotección de muchísima gente, no podemos emitir un pasaporte para los privilegiados. Otra cosa es que, bueno, cuando toda la sociedad tenga acceso libremente a esas vacunas, entonces a lo mejor podemos hablar de cómo penalizamos a la gente que no quiere vacunarse. Pero yo creo que todas estas medidas más o menos coercitivas son gasolina para los antivacunas. Sí, ¿no? Son gasolina. Gasolina argumental. Mira, nos están obligando, veis que lo que quieren hacer es ganar dinero, veis que aunque no valen para nada o son muy malas o lo que cada uno argumento tiene, nos van a obligar, no sé qué. Eso no solo incumple los derechos fundamentales de la obligatoriedad, y estamos de acuerdo, ¿no? Las libertades fundamentales, sino que es gasolina. Y yo creo que la pedagogía, la honestidad, el ser sincero, de tratar a la gente como adultos y intentar explicar, ser pedagógico. Y al final se genera también, ahí sí que hay una inmunidad de rebaño. Cuando mucha gente se vacuna y ves que no pasa nada y que lo que estás viendo es que te proteges, al final ese tema moral, ético de que todo el mundo, y tú no eres el que te estás vacunando, por tanto eres insolidario, se tiende a vacunar. De hecho, en las encuestas se ve como en los últimos meses aumenta el número de personas que dicen que se van a vacunar de esta vacuna. Entonces, creo que lo mejor es eso, honestidad, pedagogía, etcétera. Bueno, yo no estaba pensando en el pasaporte, de hecho, porque creo que el pasaporte, fíjate lo que ha pasado ahora mismo esta semana en Cataluña con 2 agencias de viajes que estaban repartiendo certificados de PCRs negativas así con alegría, ¿no? Que también eso puede pasar, claro. ¿no? Sí, puede pasar con los pasaportes. Con los pasaportes puede pasar perfectamente. Y me estoy imaginando a Merkel, que ella es física, que ella es científica, pensando en estos ricos míos que se me están yendo con la competencia. Y con el mosqueo que tendrá con Lufthansa, además, ¿no? Pero la pasta, la pela es la pela. La pela es la pela, sí, está clarísimo que sí. En fin, ¿nos queda algo por saber de vacunas? Nada, no nos queda nada. Vale, a no ser que alguien de la audiencia quiera tenemos decir algo. Una persona así, que además decía que cuántas muertes se evitarían quebrando las patentes. Y se plantea si no es un genocidio. Quebrando las patentes y creando los mecanismos para que se produzcan esas vacunas y se distribuyan. Estoy de acuerdo, pero... que falta la segunda parte, no solo eliminar la patente, sino hay que facilitar y estructurar la industria para que pueda producirlas, ya sea pública o privada. A mí me falta una cosa. ¿Qué pasa con el tratamiento? Los tratamientos... ¿Cómo son los tratamientos? ¿Se está trabajando tanto o no tanto? Hay muchísima gente que está intentando reciclar moléculas para el coronavirus. Hay una cuestión fundamental. El coronavirus tiene una maquinaria molecular que es la nuestra, que es muy parecida a la nuestra. Y es como la quimioterapia contra los tumores. Funciona mal porque somos nosotros, porque es nuestra maquinaria. Entonces, cuanto más efectivo sea un tratamiento con el coronavirus, probablemente más efectivo será matándonos. Solo hay un mecanismo que se me ocurre, que el corte de la furina, no sé qué, da igual, que podría ser, que no es nuestro, que podría ser atacado, pero es complicadísimo encontrar un tratamiento químico que no. Tratamientos biológicos sí, pero químicos es muy complicado. Es muy diferente al VIH. Muy diferente, ¿vale? Porque el VIH es un retroviral que tiene unas enzimas, unos mecanismos moleculares que son muy distintos a los nuestros. Y por tanto ha sido relativamente fácil, fue muy rápido atacar ese mecanismo, encontrar el fármaco. Con este coronavirus va a ser muy complicado encontrar. Y de nuevo, como dije con las vacunas, ojalá me equivoque. Sí, ojalá te equivoques. De hecho, con las vacunas al final te equivocaste. Me equivoqué. Te equivocaste, sí, ¿no? Sí, porque adelantamos un poquito las fechas. Sí, yo no me esperaba la eficacia que está teniendo la vacuna y la seguridad. Aquí nos pregunta un oyente, a ver si podemos llegar a él, porque nos cuesta muchísimo. Está un poco rara la tablet hoy. Lo que no entiendo es que las personas que lo han pasado se tengan que vacunar. Ese es un debate también y en algunos casos se está dejando para más tarde, para que se esperen y tal, pero sí, es cuanto más mejor. No pasa nada y cuanto más mejor. No, supuestamente tienen una inmunidad de unos cuantos meses, entonces al final de ese periodo sería cuando se les... Hoy me decían que había gente que había pasado que no le estaban vacunando y se estaban quejando de eso.
O sea, Sí. claro, ante la escasez se genera el problema de a quién se le da, Ya. ¿no? Y ahí se generan los juegos del hambre y mala cosa. Sí. No lo sé. Muy mala cosa, ¿no? No lo sé. Sí, lo que pasa es que parece que tiene sentido, ¿no? Porque ellos Yo creo que tiene sentido. han desarrollado cierta inmunidad, entonces, bueno, pues se ponen un poquito a la cola, pero Eso es. en teoría serían, pues bueno, los siguientes, ¿no? Sí, eso Vale. es. Y por aquí, pues bueno, hay alguien que se plantea que por qué tanto jaleo con el carnet de vacunación, si existe desde hace tiempo a viajar a cantidad de países. Es cierto que nosotros tenemos, yo tengo un carnet de vacunación. Sí, el carnet, el famoso que, por cierto, hay carnet amarillo, Sí, pero cualquier persona... fiebre amarilla, etcétera, 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 ¿no? Hay varios motivos, pero el principal motivo creo que no es lo mismo, es que cualquier persona en nuestro país puede vacunarse de la fiebre amarilla Sí. gratuitamente o muy barato. Sí, sí, yo Ahora creo que mismo es no pasa gratuitamente. eso con el coronavirus. Entonces se pueden generar desigualdades importantes. Ese es Ya. el motivo para mí más importante. Ujú. Hay otros. Bueno, es importante también la desigualdad, generar desigualdad no estamos para, No. bastantes tenemos Eso ya es. generadas, ¿no? Y con la salud, pues bueno, eso de la salud universal hay que darle una segunda o tercera o cuarta vuelta, porque pensamos que no es así, pensamos que Pero tenemos y estamos muy equivocados. Alfredo Caro, muchísimas gracias por Gracias estar a esta ti. noche. Volveremos la semana que viene, no, pero la siguiente La sí. siguiente. Y entonces será para hablar de física. Eso es. Eso sí. Entonces sí, volveremos a hablar de física.